7:05 a.m. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias por su generosa sintonía. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Transmitimos a través de nuestras frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano. También nos pueden sintonizar a través de la internet por www.sonorama.com.es. Allí ustedes pueden escucharlos en Real Audio. Igualmente en las diferentes aplicaciones que existen, pues, ustedes pueden descargarlas y buscarnos como Radio Sonorama, y estamos en la transmisión digital, tanto en la fanpage de Facebook de Radio Sonorama, cuanto en Sonorama TV, nuestro canal de YouTube. Desde el día de hoy, como les alertaba, vamos a comenzar con la posibilidad de analizar con diversas vertientes el contenido del proyecto de ley de creación de oportunidades que ha sido remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, que será analizado el día de mañana en la tarde por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Allí sabremos si ese proyecto superará el primer escollo, que será la calificación del CAL. Si el CAL lo califica, deberá asignar a una comisión para su trámite, y obviamente en la comisión iniciará pues todo el proceso que tiene que ver con la socialización, con la recepción de comparecencias, de aportes, la elaboración del informe para primer debate, el primer debate en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional, luego la sistematización de esos aportes para la construcción del informe para segundo debate, y el segundo debate propiamente dicho, en donde se debe aprobar o rechazar la ley, o si no hay un pronunciamiento de la Asamblea, podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. O sea, hay un montón de posibilidades en estos 30 días, que de verdad es un tiempo cortísimo para una ley tan grande, ¿no? Un proyecto de ley que tiene más de 200 páginas. ¿Cuál es la visión de la economista Ana Patricia Muñoz? Ella es la directora ejecutiva del Grupo Faro. Nos acompaña a esta hora aquí en nuestro programa Primera Hora. ¿Cómo le va, Ana Patricia? Bienvenida, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. ¿Ha revisado ya por lo menos una parte del proyecto? No sé si todo el proyecto, pero quisiera saber si ya comenzó con la revisión y qué sensaciones le deja. Sí, el viernes mismo alcancé a leer las 160 páginas, me faltaron 15, pero la verdad esas me las salté porque habían muchas cosas que no eran de mi materia y otras más en las que no creo que aportar, así que lo he leído. El mismo viernes, el fin de semana, decidí descansar un poco y ahora tengo que dedicarme ya a hacer una comparación artículo por artículo, sobre todo de las derogaciones y de los cambios que hay en varios cuerpos legales, porque incluso leyendo las 180 páginas es difícil saber el impacto en cosas que parecen sutiles y que uno tiene que regresar a ver a la ley actual para ver realmente cómo van a cambiar. Ese trabajo de comparación de uno a uno no lo he hecho todavía, pero espero hacer con el equipo de Faro el día de hoy. Por el momento, y con lo que ha revisado, ¿qué sensaciones le deja el contenido del proyecto? Porque de entrada ya ha generado controversia, polémica y comentarios por parte de algunos sectores, tanto a favor como en contra, pero ¿cómo le ve usted? Como ustedes decían al principio, es una mezcla de tantos temas que es difícil pronunciarse en todos de ellos. Yo me enfoqué principalmente en el tema tributario y en el tema laboral. Y más allá de juzgar si es constitucional o no, o si va a calificar el CAL, dejemos eso a los expertos. Creo que en temas tributarios hay cosas positivas. Por ejemplo, me parece que es fundamental en la crisis en la que vivimos considerar el impuesto al patrimonio. Desde Faro hemos hecho nosotros análisis, hicimos recientemente un fact sheet sobre cuáles son las características que debería tener un impuesto al patrimonio y qué ha pasado en otros países. También qué pasó en el Ecuador cuando hubo este impuesto por una sola vez, luego de la tragedia que vivimos en Manabí y en Esmeraldas. Y sobre todo, Fabricio, ahí es importante considerar la enorme desigualdad que vive el Ecuador. Y tenemos cifras, es fundamental ponerle cifras a esta ya retórica o esta, se vuelve esto un cliché de vivir en un continente desigual. La realidad es que esto afecta a la gran mayoría de familias ecuatorianas. La realidad es que en el Ecuador 10% de las personas que más tienen consideran o acumulan el 86% del patrimonio de todo el país. Y vamos más allá, Fabricio. Si nosotros en el Ecuador tuviéramos una población de 100, el 1%, es decir, una persona, tendría el 69% de todo el patrimonio del Ecuador. Es decir, las inequidades, las desigualdades son reales y me parece que un impuesto al patrimonio a quienes más tienen, en este caso más de $500,000 por individuo, es lo adecuado.
Correcto, economista, buenos días. En efecto, uno de los ejes de este proyecto de ley urgente en materia económica tiene que ver con la simplificación tributaria, y un poco me gustaría concentrarnos en este punto, porque lo que ha manifestado el presidente de la República es que se eliminan impuestos que no tienen sentido y que dificultan la vida de los ciudadanos. Ha citado, por ejemplo, los impuestos a productos como mascarillas, alcohol, gel antibacterial, pañales, demás, que hasta cierto punto en esta coyuntura podría sonar quizá un poco... Lógico. No. Lógico, pero no sé si populista hasta cierto punto, en cierta medida. ¿Qué impacto podría tener aquello? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el costo-beneficio y el impacto fiscal? Me parece que ya hay ciertos productos que en lo que evolucionan los tiempos se vuelven productos de primera necesidad, y en ese sentido el Ecuador no ha grabado los productos de primera necesidad con el IVA, y sí hay que ponerse al día con esta lista. Me parece adecuado. Creo que varios de los ítems que están ahí, donde se elimine el IVA, me parece algo positivo, que de todas formas ayudan a las familias, y en términos de recaudación, me imagino yo, no va a ser muy significativo. Entonces, esa es una medida positiva. Hay otros impuestos que se eliminan con la misma narrativa, que me parece están en otra categoría completamente diferente. Por ejemplo, eliminar el impuesto a la herencia realmente beneficia a muy pocas personas. De hecho, la base para ese impuesto es $72,000 por persona. Es decir, si hay una herencia, se la divide entre los hijos, esa es la base. Y eliminarlo realmente no creo que facilita la vida de la gran mayoría de ecuatorianos. Es verdad que la recaudación está alrededor del 35 millones de dólares, ¿no? Son montos muy altos cuando tenemos déficits de cerca de 5,000 millones. Sin embargo, creo que el Ecuador tiene que tener una política tributaria coherente, donde los que más tienen que contribuir. Y ahí es que sí, el impuesto al patrimonio, que en esta ocasión es temporal, por 2 años, eso va a expirar en algún momento. ¿Qué va a pasar después? La experiencia internacional indica que se debe tener un sistema sólido con lo uno o con lo otro. Es decir, si tenemos ya un impuesto a la herencia fortalecido, que recauda bien, que es eficiente, y además un impuesto a la ganancia de capitales que está bien hecho, entonces en el futuro, digamos, un impuesto al patrimonio no es necesario. Y al revés, si no tenemos esto, entonces, ¿qué va a pasar con lo otro? Y termino diciendo algo que tal vez parezca obvio, pero es que tenemos que hablar de desigualdades no solo en términos de ingreso, sino también en términos de riqueza. Es decir, esa acumulación que sucede en el tiempo, que hace que las brechas sigan aumentando, se multipliquen e incrementen exponencialmente, y eso es algo a lo que las sociedades le tenemos que poner atención. Hay una postura del asambleísta socialcristiano Esteban Torres este fin de semana que me llamó la atención y que se la quiero trasladar a nuestra invitada, la economista Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, que está conversando con nosotros. Decía Esteban Torres: patrimonio no es igual a liquidez. Usted puede tener un terreno, un local comercial o incluso un negocio y no tener liquidez, o sea, dinero contante y sonante. O sea, tiene los bienes, que es parte de su patrimonio, pero no tiene dinero contante y sonante. Y lo que tenga, dice, seguro es para invertir en el mismo negocio y permanecer a flote. O sea, aquí se plantea también una discusión. Se pretende gravar al patrimonio, a los grandes patrimonios, pero eso no es proporcionalmente, no necesariamente es proporcional a la posibilidad de tener dinero contante y sonante. ¿Cómo les suena a usted este argumento que ha sido planteado, entre otros, por el mencionado legislador economista Ana Patricia Muñoz? Creo que aquí hay dos partes. Hay el patrimonio de las familias o los individuos y el patrimonio de las empresas. Y de hecho a mí me parece positiva también esta reforma, en el sentido de que vemos el impuesto al patrimonio de los individuos y vemos el patrimonio de las empresas, y ahí hace una distinción, ¿no es cierto? Menciona que si es que tienen en patrimonio más de $1 millón las empresas y tuvieron utilidades en el 2020 superiores al del 2019, entonces se va a hacer esta contribución especial. A mí me parece lo correcto, porque hay empresas que han sufrido muchísimo, que realmente les ha costado mantenerse a flote, y a esas empresas mal se haría en grabarles o en ahorcarles, porque tienen que generar empleo. Pero hay otras que les ha ido muy bien, hay algunas que les ha ido mejor, y me encantaría ver que estas empresas no solo estén de acuerdo con esta contribución, sino que la impulsen, porque es un aporte importante al país.
Aquí hay dos cosas que considerar refiriéndome a su pregunta. La una, el patrimonio son los activos menos los pasivos. Es decir, si ya no es que alguien tenga un terreno o un edificio valorado, eso ya quiere decir que va a pagar. Hay que eliminar las deudas, hay que eliminar los pasivos y realmente lo que queda, esa solvencia, es la base para este impuesto. Ahora, podría haber un caso excepcionalmente donde hay familias, o si es que nos vamos a la parte de las empresas, que tienen patrimonios y que no tienen liquidez. Podría ser el caso, pero de lo que yo he visto en los estudios internacionales, estos casos son extremadamente excepcionales, y yo diría, si es una empresa que tiene un patrimonio de más de $1 millón y que tuvo utilidades, no solo que tuvo utilidades, sino que las utilidades en 2020 fueron superiores a la del 2019. Es decir, escuchemos bien, que durante la pandemia se ganó más que en el 2019. Qué bueno que eso pasó. Entonces yo creería que van a tener la posibilidad de contribuir, y si no, podrán encontrar la forma. Seguro son empresarios muy hábiles y tienen además los mecanismos para hacerlo. Economista, si me permite, yo quisiera insistir en el tema del impacto, ya un poco en términos más generales de este proyecto de ley. Cuando se presentan iniciativas de este tipo y que tienen este carácter también, o este aspecto que aborda temas tributarios, hay mucha expectativa respecto de cuánto se podría recaudar, cuál es el impacto en la economía del país, que finalmente es hacia lo que apunta. Para eso es presentado. Quizá pueda ser anticipado, hacer cálculos en el sentido de cuál justamente va a ser el impacto que traiga en lo económico para el Ecuador, pero un poco cómo se mira en estas proyecciones, quizá desde el punto de vista de lo económico. Sí, yo me quisiera referir a esa pregunta en dos partes, sabiendo, como bien mencionas, la dificultad de hacer estos cálculos. Primero, lo que ha dicho el ministro Cueva, ¿no es cierto?, esperar en el mediano y largo plazo $1.400 millones. ¿Por qué en el largo plazo? En parte porque si entra esta reforma, habría que ver la recaudación en el 2023 para ciertos cambios. El impuesto al patrimonio es temporal, entonces habría que ver todos esos equilibrios en el largo plazo y cómo la economía se va ajustando. Pero también podemos ver simulaciones, es decir, estudios que se hacen en base a supuestos considerando experiencias anteriores. Y ahí lo que vemos es un estudio del CIAT, que es el Centro de Investigaciones Tributarias, un centro internacional. En base a lo que sucedió en el Ecuador luego del terremoto, se recaudó $200 millones entonces, que era un impuesto del 0,1% a patrimonios de más de $1 millón. El CIAT hacía simulaciones que iban desde 300 millones hasta 1.200 millones, según la tasa y según la ampliación de la base. Entonces me parece que según la propuesta de ley, el impuesto al patrimonio recolectaría o se recuperaría más de los 200 millones que se recuperaron o que se recolectaron en el 2016, tal vez menos de los 1.200 que estima el CIAT según las simulaciones, pero sí podría estar entre 300, 400 millones, porque yo veo que es una tabla además progresiva, la del impuesto al patrimonio, según cuánto tengan, y esto va a afectar realmente al 1% o menos la tasa más alta que se le está proponiendo. Ahí también mencionar, desde Faro hemos estado haciendo análisis ya por 3 años sobre los gastos tributarios, hemos venido hablando de esto por mucho tiempo, que son los montos que deja de recibir el Estado, el gobierno, por las deducciones, exoneraciones, excepciones que se hagan, y que representa 5.600 millones de dólares al año. Esto no necesariamente es malo, pero se necesita transparentar. Y ahí nosotros decimos una lista, solo para terminar y ejemplificar, de estos beneficios, si se quieren, que implican un peso en la recaudación. Hicimos esta lista hasta por curiosidad de los impuestos que significaban menos recaudación de más de $1 millón, pero que beneficiaban a menos de 20 empresas o individuos. Y hay al menos 11 de estos. A estos hay que revisarlos. Me parece que algo hace la ley, pero esto es un trabajo continuo de transparencia y podemos dar varios ejemplos. Por ejemplo, y con esto prometo que termino esta parte. Tranquila, siga. Hay un impuesto, me parece que es de las zonas francas. Ese tiene, me parece, ahora 10 beneficiarios y significa
cerca de 110 millones de dólares, tiene exactamente 11 beneficiarios y significa una pérdida de 124 millones de dólares. Esta ley promueve más zonas francas. Yo tengo ahí un gran signo de interrogación. Nuevamente puede ser que sea algo bueno, pero ¿cuántos empleos se están generando ahí para que se beneficie solo a 11 y se pierda 124? Si se crean miles de empleos, qué bueno, pero si no, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Hay una pregunta que me piden que le haga nuestra invitada, la economista Ana Patricia Muñoz. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta para las personas naturales? ¿Cómo ve usted el cambio en la tabla y la eliminación de ciertas deducciones de gastos personales? Que creo que ese es también un tema que nos preocupa a las personas naturales. ¿Cómo queda el tema del impuesto a la renta y las deducciones de gastos personales, economista? Sí, los gastos personales en términos de pérdidas para la tributación fueron subiendo del 1.8, significaban hace 8 años más o menos 1.8 de la recaudación. Ahora significan cerca del 4% de la recaudación. Son más o menos al 2019, que es la última, lastimosamente la última fecha, 470 millones de dólares que se dejan de percibir por gastos personales. Y aquí la pregunta es, ¿a quién realmente benefician estos gastos personales? Y nosotros vimos en un pedido de información que hizo Faro al SRI que el 85% de este beneficio, si se quiere, de la deducción de gastos personales, beneficiaba al 10% con más ingresos de la población. En ese entonces, con ese pedido de información, efectivamente vimos que ese 10% iba desde 1.500 hasta $1.000.000 mensuales. Entonces, hay una gran diferencia incluso en el 10% que más gana. Pero en principio, a mí me parece que sí se debe reformar y no tener este gran hueco por los gastos personales, porque no necesariamente están llegando a quienes más necesitan. Pero ahí, por ejemplo, en ese sentido, permítame interrumpirle, porque ahí me pongo a reflexionar. Si la memoria no me es infiel, la Asamblea Constituyente de Montecristi en diciembre del 2007 aprobó una gran reforma tributaria que entró en vigencia desde el 1 de enero del 2008 y allí se aplicó por primera vez el concepto de la deducción de gastos personales. O sea, a priori, tal vez desde el análisis muy simplista, uno podría pensar que este camino que comenzó hace varios años, en el año 2008, permitió que mucha gente se formalice, es decir, empieza a pedir facturas, empiece a exigir facturas con el nombre de cédula, con el número de RUC, empieza a tributar, como que aumentó la cultura tributaria. Yo le pregunto a usted, ¿se logró ese objetivo por un lado? Y por otro lado, las personas naturales que no tienen relación de dependencia e incluso aquellas que tienen relación de dependencia y que están obligadas a declarar impuesto a la renta, ¿se beneficiaron o no de esta alternativa de la deducción de gastos personales, economista? En el Ecuador en general ha habido una mejora, sobre todo esto de la facturación electrónica que se lo viene impulsando y se debería continuar. Y hay estudios del BID que muestran que, por ejemplo, en términos de evasión, impulsar facturación electrónica y ese tipo de controles es quizás de las mejores medidas que se puedan realizar. Entonces, me parece que eso mejoró la cultura tributaria. Habría que ver hasta qué punto esta fue la causa, pero es una de las razones positivas para hacerlo, pero nuevamente hay que ver el costo-beneficio. Cuando el impuesto a la educación, cuando el presupuesto para el sectorial de educación bajó en 950 millones de dólares, obviamente por la pandemia y muchas causas, pero la realidad es que bajó. ¿Cómo vamos a sostener esos gastos fundamentales en educación, en salud y en seguridad, en los que se necesita gastar? Y entonces ahí hay que ver nuevamente cuál es el bien mayor. Ahora, esta ley, si bien modifica los gastos personales, pone un límite, se los cambia para un crédito tributario, es decir, no se lo elimina completamente y aspiraría yo que eso siga impulsando a las familias a que exijan su factura, a que las compañías también lo hagan, pero esa es su obligación. Entonces también el control por parte del SRI tiene que ser mucho más fuerte, mucho más sistemático, mucho más consistente para evitar las evasiones que, por ejemplo, en el caso del IVA alcanzan el 20% en el Ecuador, según los últimos estudios publicados por el Banco Mundial. Economista, nos preguntan también acerca del 2% para los microempresarios en cuanto a las ventas. En efecto, este proyecto de ley elimina este tributo y yo quiero consultar,
¿Qué nos dejó su aplicación como tal? ¿Qué balance se hace respecto de la aplicación como tal del pago de este 2% respecto de las ventas? Y ¿cuál sería el alcance ahora de darse paso a la aprobación de este proyecto de ley respecto de la eliminación de este tema puntual? Es un excelente punto. Yo tengo ahí más preguntas, igual que ustedes, porque si bien en los anuncios se dijo que se va a eliminar, si uno ve la ley, hay una nueva tabla, si se quiere, se cambia el nombre y hay una tabla donde me parece que sí, quienes ganan, las empresas que facturan menos o en ventas menos de 20,000 no se pagaría, y a partir de 20,000, creo, o a los 20,000 se paga $16, pero la tabla existe, es un reemplazo más bien. Y claro, progresivamente quienes ganan, me parece, venden más de 300,000, se llega a cerca del 2%. Entonces, ahí realmente me temo que no quisiera yo dar mayor criterio sin ver exactamente esta transformación, porque me da la impresión que no es solamente una eliminación del 2% sobre ventas, sino que se vuelve una tabla, que de hecho ya es mejor de lo que existía antes. Realmente esto, más por las anécdotas que hemos escuchado todos, sí causó no solo preocupación, impacto financiero, pero también angustia en los microempresarios que tenían que tributar sobre ventas, ingresos, que no necesariamente son ganancias, en una época en la que realmente ha sido muy difícil sostener las empresas. Entonces, ahí sí creo que hay que darse un poquito más de tiempo y también escuchar a quienes están del otro lado para ver si esto, cuán beneficioso está siendo para los microempresarios. Es una mejora, sí, pero de lo que yo vi no es tampoco una eliminación completa de este régimen diferenciado para las pequeñas empresas. Hay una discusión que también se ha generado, y le voy a compartir mi criterio muy personal, que yo lo he expresado públicamente, porque claro, en el contexto de la pandemia, y esta cifra la mencionó alguna vez Iván Ontaneda, que fue ministro de la producción en el gobierno del presidente Moreno, él decía que en el contexto más duro de la pandemia, el 70% del aparato productivo se había paralizado, es decir, hubo un desplome de la economía impresionante en el contexto de la pandemia. Pero claro, hubo empresas que ganaron. Ya, o sea, en las crisis también hay sectores que ganan, y es lo que denominan algunos el oportucrisis o oportunicrisis. Hay sectores que ganaron: el sector alimentos, los supermercados, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector de los laboratorios, el sector de las clínicas privadas. Es decir, hubo sectores que en la pandemia ganaron, y ganaron mucho dinero. Yo le pregunto a usted, economista, ¿el proyecto de ley de alguna manera establece algún tipo de contribución real para esos sectores que tuvieron ingentes ganancias económicas durante la pandemia y que creo yo que es el momento que arrimen el hombro ahora mismo para tratar de sacar al país de la crisis? ¿Qué nos puede comentar sobre eso, economista? Estoy de acuerdo con el postulado. Si no es ahora, ¿cuándo? Y considerando que hubo tantas pérdidas de varios sectores y que las familias todavía están sufriendo, no nos olvidemos, no hemos salido de la crisis. Y solo como antecedente para justificar por qué deben contribuir quienes no solo no sufrieron en la crisis, sino se beneficiaron, y qué bueno que pudieron tener negocios que salieron adelante. El Ecuador, luego de México, es el país que menos medidas de mitigación ha tomado para el tema social. Las razones son diversas. En parte no tenemos política monetaria, nos es más difícil implementar este tipo de medidas, pero la realidad es esa. Es que de todos los países, incluso si miramos a América Latina, las medidas de mitigación llegaron a muy pocas. Por ejemplo, hay un cuadro muy interesante del Banco Mundial por país que muestra qué pasaba sin medidas de mitigación, es decir, de ayuda a las familias por pandemia, y qué pasó con las ayudas. Y el Ecuador pasa de medidas de 3% y con medidas de mitigación al 10%. Es decir, casi nada. Hay países en que se pasó del 5 al 98%. Es decir, lograron cubrir, al menos temporalmente, todo ese drama que las familias vivieron, pero que siguen viviendo. Y entonces sí, estoy de acuerdo, esas empresas tienen que contribuir. El proyecto de ley lo hace. Hay que incluir también a los bancos, ¿verdad? Porque los bancos también ganaron mucho dinero en el contexto de la pandemia.
Y yo creo que en parte eso lo hace, habría que ver exactamente ya su aplicación. La única medida, digamos, referente a eso es esa que mencionábamos antes, de que si las empresas tienen patrimonios de más de $1 millón y tuvieron utilidades en el 2020 superiores al 2019, tienen que hacer esta contribución. Y yo estoy de acuerdo con el principio, hay que ver si es que se puede ir un poquito más allá, también obviamente sin afectar de manera significativa a las empresas, porque queremos que funcionen, queremos que sigan empleando, pero estoy de acuerdo con el principio y creo que el Ecuador debe unirse para que eso suceda. Economista, un poco ya para concluir en un minuto, me gustaría consultarle y volver básicamente al tema central de esta entrevista. Este proyecto de ley, creando oportunidades, ¿es lo que el país necesita? Y pregunto esto porque había generado mucha expectativa el envío de esta iniciativa a la Asamblea Nacional. Durante estos 4 meses muchos había cuestionado también la ausencia de una política económica clara por parte del gobierno nacional. ¿Es lo que el país necesita en este momento este proyecto de ley? Creo que era importante que el país cuente ya con las luces claras de hacia dónde se va a ir, incluso para que se lo cambie, se lo mejore, se lo discuta. Y eso es bueno. Me parece que sí hubo mucho tiempo en el que estuvimos esperando y especulando todos y todas, y creo que es bueno tenerlo ahí. Es complicado analizar por qué hay tanta mezcla de temas. Creo que en el aspecto tributario hay cosas positivas. Creo que también se abren, por otro lado, otros huecos que habría que analizar que no sean pretexto para aumentar la evasión. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado, porque en 180 páginas es fácil no ver estas, ahí hay que tener atención. Creo que en el aspecto laboral, ese es el que tal vez va a crear más conversaciones, pongámoslo en positivo, y todavía hay cosas que no se ponen. Y por ejemplo, desde FARO hicimos varios análisis sobre las condiciones laborales de los trabajadores en la informalidad, incluidos los trabajadores que trabajan en plataformas de delivery y de transporte, las condiciones en las que están viviendo, y creemos que ahí hay un trabajo gigante que hacer para no ser muy restrictivos, pero sí brindar condiciones que no sean precarias para estos trabajadores. Eso todavía está ausente. Entonces, como para resumir, creo que es bueno que esté ahí para que conversemos en concreto sobre lo que está. Creo que todos deben tomárselo muy serio, sobre todo en la Asamblea Nacional, y discutir y mejorar, y que todo sea por el progreso del país, y en resumen, que quienes más tengan y más puedan, más contribuyan, y que la política pública social se fortalezca. Economista, valoramos la gentileza de sus aportes esta mañana para el debate público. Gracias, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, una buena semana. Muy gentil igualmente para usted, Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo FARO.